Hola, buenas tardes a todos. Mucho gusto, mi nombre es Juan Mazaregos. Soy residente 2 de cirugía general en el Hospital General San Juan de Dios de la ciudad de Guatemala. El tema que les voy a presentar el día de hoy va a ser titulado como neurotrauma. Es un tema pues bastante complejo en nuestra unidad o en nuestro hospital de escuela, pues es muy frecuente este tipo de patologías, tanto como trauma craneoencefálico y como trauma raquimedular. Bueno, para entrar al tema, pues únicamente vamos a tener algunas especificaciones como el trauma raquimedular. Varias entre regiones, decimos que una estimación de Países Bajos y medianos ingresos, como una estimaciones de lesiones de 200 a 600 por cada 100.000 habitantes o 100.000 personas a nivel mundial. En cuanto a epidemiología en Estados Unidos, decimos que 5.3 millones de las personas con discapacidad están relacionadas específicamente con un trauma craneoencefálico y en Europa va de 7.7 millones de personas con discapacidad al trauma craneoencefálico. Entonces, relativamente el porcentaje epidemiológico es bastante alto en Europa. Bueno, en cuanto a las cosas principales, pues características o factores de riesgos múltiples, pero los accidentes de tránsito son la principal causa que nos puede llevar a un trauma, tanto craneoencefálico como un trauma raquimedular. Los arrollamientos también, las personas que están en la vía pública y son atropellados por cualquier tipo de vehículo en la calle y accidentes en motocicleta, pues también es una parte importante. Las heridas por arma de fuego en cuanto a violencia, pues no está descartado, pero lo incluimos como una causa importante en países con alta violencia. En cuanto a conceptos básicos, podemos mencionar que, bueno, vamos a decir que cráneo y canal vertebral son estructuras rígidas. Las lesiones primarias decimos que son irreversibles, daño en tejido óseo, tanto como en las capas meningias y cerebrales o a nivel de la médula espinal. Las lesiones secundarias también hacemos mención de que ese inicio o a los minutos después de una lesión va a haber una progresión limitada o una afectación según el tipo de lesión que tenga el paciente y la calidad en cuanto a la lesión que vaya a causar en el cráneo o en la médula espinal, ¿verdad? La lesión terciaria podemos describirlo como un tipo de isquemia tisular y una respuesta inflamatoria. También va a existir un compromiso en cuanto a la presión de perfusión cerebral y la presión también a nivel intramedular. La respuesta inflamatoria en cuanto a este tipo de patologías, decimos que son mediadores, el tiempo máximo de expresión y la recuperación natural de nuestra patología per se. Bueno, es importante hacer mención de todos las evaluaciones de, nuestro, de nuestra patología, la atención prehospitalaria y el manejo quirúrgico temprano. Identificación de nuestro paciente en el tema de atención prehospitalaria, pues saber, siempre es importante el mecanismo de acción en el lugar de la escena, si hubo algún fallecimiento de alguna persona acompañante del paciente o que haya sido pues un accidente o una colisión vehicular, ver si la otra parte del accidente pues ocasionó una pérdida de vida en el lugar de la escena. Definitivamente pues un paciente que tenga un Glasgow, en una escala de Glasgow llega a nuestra emergencia con escala de 8 puntos, pues no nos va a dar o no nos va a poder dar mucha información, pero los paramédicos y el personal de emergencias móviles pues pueden darnos cierta parte
de este interrogatorio. En cuanto a trauma raquimedular, vamos a hablar o vamos a mencionar que es un daño específicamente a la médula espinal. Puede tener o puede abarcar los tres tipos de meninges que existen a este nivel, tanto como las meninges como también los vasos sanguíneos, sea arterial o venoso. E importante descripción del tejido nervioso en cuanto a la afectación. Es una lesión específicamente de la médula, como lo he hecho previamente, a través de la columna vertebral. En cuanto a datos epidemiológicos o en epidemiología, decimos que el más común es un paciente joven y de sexo masculino. Pues desfavorable para este sexo, pero con una alta incidencia de lesiones en este tipo de patología. La región cervical media-baja a nivel de C5, C6 es la más frecuente y vamos a seguir describiendo en cuanto a etiología, pues podemos decir que factores o causas principales, accidentes en motocicleta, como lo vimos previamente, podemos decir también nuestra unidad de cuidados de servicios de emergencia, heridas de arma de fuego y accidentes o atropellamientos. Manifestaciones clínicas, específicamente como un trauma raquimedular, la característica o la manifestación más frecuente es que tenemos un paciente hipotenso y puede estar bradicárdico o con una frecuencia cardíaca normal, ¿sí? Entonces nos da que es un shock neurogénico y podemos catalogarlo como un trauma raquimedular. La respiración abdominal, pues dependiendo del tipo o el nivel de lesión, si hay alguna afectación en cuanto a nuestro bulbo raquídeo, que es el centro de la respiración, si hay una lesión a nivel de C1, C2, podemos tener este compromiso, ¿sí? Una falla respiratoria por un trauma raquimedular, como repito, a nivel de C1 y C2, puede tener un compromiso importante en la respiración. Alta temperatura en piel, pues esto se va a dar en un paciente diaforético, puede estar también con una temperatura baja corporal. Podemos tener también un paciente que tenga priapismo, parálisis bilateral de brazos y o piernas, como también falta de respuesta al estímulo doloroso. El nivel de sudoración que un paciente esté diaforético, pues puede estar también presente. El síndrome de Brown-Sequard es también muy frecuente en el trauma raquimedular como una manifestación clínica, tanto secundaria como primaria. Bueno, como referencia a este síndrome, decimos que va a haber una hemisección medular, ¿sí? Parcialmente de la médula espinal, va a producir una parálisis ipsilateral, o sea, si tenemos una lesión o hemisección de la médula espinal del lado derecho, pues tenemos una afectación o parálisis de ese mismo lado, o sea, ipsilateral. Y la propiocepción es también importante hacer mención de este síndrome, ¿verdad? En cuanto a fisiopatología, bueno, decimos que los trastornos circulatorios, hablamos de hemorragia, hablamos de vasoespasmo, puede existir también una hipotensión, una congestión y extravasación de acuerdo a este tipo de lesión. Comienza o inicialmente va a haber una isquemia que puede proceder a una necrosis de los tejidos, ¿verdad? La perfusión tisular también es importante cuando se presenta de forma inadecuada. Va a haber un desbalance, puede haber influencias vasodilatadoras como vasoconstrictoras. La liberación y acumulación de neurotransmisores excitatorios produce un daño directo de la médula espinal, como también adicional al daño introducido por los radicales libres o de oxígeno o de nitrógenos que puede estar presente, ¿verdad?
Bueno, también hacemos mención de qué puede causar un trauma raquimedular. La flexión o luxación, en esto, cuando está presente, pues decimos que es un máximo daño ligamentario, ¿verdad? Si recordamos, pues la columna vertebral o los cuerpos vertebrales están unidos, tanto, bueno, están divididos principalmente por un cuerpo o un disco vertebral, como está unido o le da estabilidad por medio de músculos, tanto ligamentos y otras estructuras que nos pueden causar o más bien nos dan una estabilidad a la columna. Dígase el ligamento longitudinal anterior como posterior, los ligamentos supraespinosos, los ligamentos espinosos y el ligamento amarillo que puede estar de una forma muy importante cuando se trata de un tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Eh, la flexión y compresión, cuando existe una fractura de la línea anterior del cuerpo vertebral, hay un compromiso en los ligamentos posteriores, ¿sí? Ligamentos longitudinal posterior. Entonces, una flexión por una compresión, daño principalmente a los ligamentos longitudinales posteriores. Bueno, cuando hay una fractura del cuerpo vertebral por compresión, decimos que la vértebra se retropulsa y se incrusta causando una mielopatía. Entonces puede haber una compresión de esto y causando una lesión nerviosa que va a afectar principalmente, dependiendo del nivel de la lesión, a todas las raíces nerviosas, tanto aferentes como eferentes, o las neuronas, bueno, pues las vías aferentes y eferentes principales. En cuanto a la extensión, decimos que si hay una extensión en sus cuerpos vertebrales por una lesión de trauma raquimedular, la lesión de los elementos posteriores o abulsión del cuerpo también puede ser desde la vértebra anterior. Una lesión penetrante, decimos que la columna está estable, eh, puede tener una lesión medular, ¿sí? Hablamos principalmente de una herida de arma de fuego, que es lo más frecuente, incrustándose eh, por el canal medular, ¿sí? Entre vértebra y vértebra o en el espacio intervertebral, pasando y llegando o causando más bien una lesión de la médula espinal. La distracción o rotación, esto pues es una lesión prácticamente cuando hay una caída. Tenemos una lesión a nivel de CO1 y CO2, atlantoaxial, y puede ser una lesión cráneo-cervical. Entonces, hay una combinación de este tipo de lesión que puede causar esta afectación. Bueno, para dar un poco de referencia o un poco de clasificación a nuestro trauma raquimedular como patología presente, decimos que existen 5 grados. Lo podemos mencionar desde la A hasta la E. ¿Sí? También hay referencia de la escala de Frankel, ¿verdad? Que es muy similar a esta clasificación que se llama la Asociación Americana de una lesión espinal o injuria espinal. O como sus siglas lo dicen, así. Bueno, el grado A, bueno, comenzamos con lo normal o lo no patológico, ¿verdad? Desde lo más habitual de grado E, que es normal, va a estar presente la función motora y sensitiva conservadas. Entonces, un grado E, tenemos una respuesta motora y sensitiva normal, hay sensibilidad y tanto fuerza motora en nuestras extremidades, ¿verdad? Grado D, decimos que es una lesión incompleta, la función motora va a estar conservada por debajo de la lesión con un grado de fuerza mayor de 3 en nuestra escala de Daniels. Entonces, decimos que la fuerza motora va a estar conservada, pero con un grado 3 de la escala de Daniels. El grado C de la Asociación Americana de Injuria Espinal, decimos que
hay una lesión incompleta, puede haber una función motora conservada por debajo de la lesión y hasta un grado de fuerza que está menor de 3, o sea, dígase 1 y 2. Entonces, este paciente puede no vencer la gravedad, ¿sí? Ni menos a un estímulo o una fuerza contraria al movimiento de la extremidad. Entonces, tenemos una lesión también incompleta que lo podemos describir como un grado B y la sensibilidad está conservada, incluyendo S4, S5, pero no hay función motora. Entonces, diferencia entre un grado A y un grado B, que la sensibilidad a nivel de S4 y S5 va a estar preservada en el B, pero en el A definitivamente no. Entonces es una lesión completa en el grado A y no tenemos fuerza ni sensibilidad. La lesión completa de una médula, bueno, de una sección de médula espinal, decimos que puede estar acompañado mediante un shock medular o un shock neurogénico como lo describí previamente. Entonces, podemos hacer mención de que la sección o shock tenemos una parálisis flácida, una reflexia, anestesia, una disfunción autonómica, y debido a la transección de una completa o incompleta en la médula, podemos tener un pronóstico pues muy reservado y alta mortalidad en este tipo de pacientes como de muchas comorbilidades, ¿sí? Un paciente que esté postrado en cama con una sección completa, dígase C o B, como completa, pues tenemos mayores morbilidades y tanto mortalidad en este tipo de pacientes. Hablamos de recuperación. ¿Sí? El shock medular también podemos hacerlo referencia a la condición neurológica que se establece después de una lesión completa de la médula espinal. Entonces, podemos mencionar que va a haber una parálisis flácida, abolición de reflejos, anestesia, pues no va a responder, y disfunción autonómica. La lesión incompleta de la médula espinal, decimos que puede existir un síndrome medular anterior, como cuando hay un desplazamiento de los discos vertebrales hacia atrás con una compresión de heces corticoespinales y espinotalámicos. Entonces se produce paraplegia, también un poco de anestesia, entonces el paciente no va a tener ninguna sensibilidad, como también existe una preservación de la sensibilidad profunda. Es de mal pronóstico, pero sí es diferente a los otros tipos de lesiones. Síndrome medular central, existe parálisis de miembros superiores como alteración de sensibilidad variable. Aquí ya podemos describir o hacer mención que la lesión es alta, ¿sí? A nivel de C1, C2, cuando hay. Recordemos que el plexo braquial pues está entre las vértebras o las raíces nerviosas cervicales. Entonces, si es una lesión de miembros superiores, decimos que es una lesión alta a nivel cervical. El síndrome medular podemos también mencionar que hay una pérdida de la sensibilidad profunda, una propiocepción, vibración y tacto fino. Este tipo de pacientes pues van a estar totalmente con una característica de vibración, van a tener un poco bastante movimiento, pero un tacto fino. Entonces es de mejor pronóstico que la sección o el síndrome medular anterior, pero igual altamente con mayor, o más bien con muchas comorbilidades en cuanto a la recuperación. Bueno, tenemos una imagen descriptiva de una resonancia magnética. Podemos observar el canal o la médula espinal, ¿sí? Adentro del canal medular, y existe una fractura a nivel, bueno, no tenemos la referencia, pero hay una lesión o una compresión en esta parte, en la imagen de izquierda a derecha,
tenemos una lesión de a este nivel. Bueno, no lo especificamos, pero se ve el cambio de las densidades de esta imagen. Bueno, en la segunda imagen tenemos un paciente pues ya instrumentado, ¿verdad? Con una placa de platino, tanto como sus tornillos incrustados en los cuerpos vertebrales. Bueno, en la tercera imagen de izquierda a derecha tenemos una anterolistesis donde vemos, bueno, puede ser una anterolistesis de la vértebra superior y una retrolistesis de la vértebra que está por abajo. Y hay una compresión o una disminución del diámetro del canal medular. Entonces, es un tipo de lesión de trauma regenerativo. Bueno, otra imagen representativa donde hay un tipo de lesión, podemos observar que, bueno, esto ya es una resonancia magnética cervical, donde tenemos o se puede apreciar parte de todo lo que es el encéfalo. Podemos ver el bulbo raquídeo que está casi hasta C1, ¿verdad? Y partes de la masa encefálica, tanto gris como blanca, y el encéfalo, perdón, el cerebelo. Bueno, el traumatismo craneoencefálico, vamos a dar un poco de referencia en cuanto a definición. Podemos decir que el traumatismo craneoencefálico es la lesión directa de estructuras craneales, encefálicas o meningias, que se presenta como una consecuencia del efecto mecánico provocado por un agente físico externo que puede generar un deterioro funcional del contenido craneal, ¿verdad? En cuanto a epidemiología, decimos que en México, como datos importantes, es la tercera causa de muerte con un índice de mortalidad de 38,8% por cada 100.000 habitantes de la unidad. Entonces, el 82% de los traumas craneoencefálicos son leves, el 13% son moderados y el 5% pues son graves. Podemos determinar que el 5% de los traumas craneoencefálicos graves, ¿sí? Van a requerir una unidad de cuidados intensivos. El 20% de estos pacientes tienen una discapacidad significativa de acuerdo a lo indicado. Bueno, algo para repetir lo inicial, ¿verdad? Específicamente para el trauma craneoencefálico, decimos que la fisiopatología es una lesión cerebral, ¿sí? Causada por un traumatismo, y lo podemos clasificar por una lesión tanto cerebral primaria, una lesión cerebral secundaria y los tipos de lesión que existen en cada una de estas dos. Entonces, cuando hablamos de una lesión cerebral primaria, decimos que es una disrupción del tejido cerebral, tanto que resulta directamente de un trauma. Entonces, es un mecanismo de lesión o un golpe, por así decirlo en términos generales, directo, donde hay una aceleración y desaceleración, seguido de lesiones focales que lesionan la barrera hematoencefálica. Entonces, si existe una lesión vascular o una lesión meningia, podemos decir que es un tipo de lesión primaria por un golpe directo. A diferencia de la lesión secundaria cerebral, vamos a decir que se refiere principalmente a la lesión subsiguiente de las células cerebrales no dañadas por el evento traumático inicial. Entonces, en un accidente automovilístico, si la persona pues tiene una escala de Glasgow de 15 puntos y posteriormente, digamos 12 a 24 horas de la lesión, presenta sintomatología como hipoxia, hiperfusión, daño citotóxico, daño por radicales libres o daño metabólico, vamos a describir que es una lesión secundaria. Y a diferencia de los tipos de lesión primaria, existe una contusión, laceración, una fractura de cráneo, contusión cerebral y una hemorragia cerebral, ya sea hematomas,
una hemorragia intraparenquimatosos, bueno, los hematomas epidurales, subdurales y también hemorragias subaracnoideas en un estudio de imagen, ¿verdad? Continuando con la fisiopatología, pues vamos a hacer mención que el flujo sanguíneo cerebral va de 50 a 55 ml por 100 gramos en cada minuto en adultos como en niños, ¿verdad? Entonces, decimos que este puede llegar hasta 108 ml por 100 gramos por minuto en en la perfusión, en la presión por perfusión cerebral, ¿de acuerdo? Entonces, la presión de perfusión cerebral, nuestro objetivo es desde 60 a 70 milímetros de mercurio. ¿Qué es lo que nos va a dar este dato? Es restando la presión arterial media menos la presión intracraniana en nuestro paciente. La presión intracraniana en adultos, vamos a decir que, bueno, nuestra referencia bibliográfica nos da un intervalo que va desde 7 a 15 milímetros de mercurio en posición supina, o sea, acostado, y en posición vertebral hasta 10 milímetros de mercurio. En niños, pues es un dato muy variable, pero en lactantes también, bueno, en niños de 6 a 12 años va desde 3 a 7 milímetros de mercurio. En recién nacidos y lactantes puede llegar desde 1,5 o ya sea 2, dependiendo de la literatura que podamos revisar, hasta 6 milímetros de mercurio. Bueno, el traumatismo craneoencefálico decimos que la fisiopatología. ¿Contra qué luchamos? Contra la presión intracraneal. El cráneo es una bóveda que no se distiende, ¿sí? Todo lo que está presente, pues es lo único que hay. Hay tres elementos importantes, que es la masa, o sea, el cerebro, que lo conforma el 80%, el líquido cefalorraquídeo, que es el 10% representativo, y el volumen sanguíneo, que también nos da el 10% de nuestro que ocupa en el plano, ¿verdad? Bueno, esto es algo importante. Creo que a todos podemos saber o tenemos ese conocimiento que existe una teoría del morro en genes, ¿sí? Entonces, cuando es normal, respetamos los porcentajes ocupados en nuestro cráneo. 80% de masa encefálica en sangre y líquido cefalorraquídeo, el 10% específicamente para dar una presión intracraniana de 10 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Si en dado caso tenemos un tipo de lesión, eh, ya sea por un hematoma, una masa que sea ocupativa, que sea una hemorragia intraparenquimatosa que haga un efecto de masa, pues directamente se va a aumentar la presión intracraniana. Entonces, si tenemos presente una masa totalmente o algún efecto de masa en el cráneo, aumenta nuestra presión intracraniana. Entonces, todos los porcentajes tienden a afectarse o a variar, ya sea la sangre como el líquido cefalorraquídeo. Entonces, haciendo mención de esto, decimos que el volumen cerebral permanece constante y los volúmenes de líquido cefalorraquídeo y sangre disminuyen progresivamente a medida que la masa crece. ¿Sí? Si es un hematoma epidural y existe un efecto de masa, pues los volúmenes tanto sanguíneos y arteriales y venosos como el líquido cefalorraquídeo van a disminuir de acuerdo al tipo de lesión. Entonces, esto va a ser compensatorio o descompensatorio y lo vamos a determinar de acuerdo a la cantidad o el número de presión intracraniana que vamos a tener. Haciendo mención a lo descompensatorio, es la misma fisiopatología de lo compensatorio, pero tenemos una presión intracraniana de hasta 30 milímetros de mercurio cuando los contenidos no pueden adaptarse a los aumentos del volumen. Entonces, la elasticidad
se pierde, hay un aumento de la presión intracraneana y el estado se va a catalogar como descompensatorio. El traumatismo craneoencefálico podemos dar un poco de referencia a nuestra clasificación, ¿sí? De acuerdo a la escala de Glasgow, que la vamos a dividir en tres partes. La parte ocular, que va a ser de 4 puntos. La parte verbal, que se va a dar una escala de 5 puntos. Y la parte motora, que lo va a dar en 6 puntos. Esto nos va a dar, en la suma de esto, nos va a dar 15 puntos como un total. Entonces, dependiendo de la evaluación que tengamos en un paciente, ¿sí? Podemos dividirlo en 3 grados o en tres niveles de trauma craneoencefálico, sea leve, moderado o severo. Entonces, el leve pues puede ser desde 13 puntos hasta 15 puntos, dependiendo del tipo de paciente, ya sea que el paciente sea lactante, sea preescolar, escolar y adolescente. La escala de Glasgow de un trauma craneoencefálico moderado va desde 9 puntos hasta 12 puntos y el severo es desde 8 hasta menos. Entonces, desde 8 hasta menos, pues es un paciente severo. Bueno, la clasificación de trauma craneoencefálico existe otra clasificación propuesta, ¿sí? Por Lawrence Marshall, los tipos de lesión en la primera tomografía. Vamos a dar un dato importante donde la lesión difusa, o sea, tipo 1, es de 2,1%. Las características radiológicas en cuanto a tomografía, pues puede ser una tomografía normal, como también puede ser una tomografía que esté relativamente patológica, pero pues que pueda pasar por alto. Entonces, las lesiones difusas tipo 1 en una clasificación del Lawrence Marshall es una tomografía normal, ¿sí? Podemos dar que el porcentaje es del 2,1%. Cuando es una tipo 2, difusa tipo 2, el 37,2%, que es la más frecuente de esta escala, podemos ver pequeñas lesiones, ¿sí? La línea media centrada y algunas cisternas visibles, pero cuando hay una incidencia de hipertensión intracraniana es del 28,6%. Entonces, es altamente frecuente, pero en cuanto a hipertensión intracraniana, es menos frecuente que las otras más escalas, ¿sí? Es como relativamente inversamente proporcional. Si es altamente o es alta incidencia o es más frecuente la lesión difusa tipo 2, pero la hipertensión intracraniana se va a presentar menos frecuente. Bueno, continuando con la lesión difusa tipo 3, decimos que el 20,2% va a estar presente, el swelling bilateral, ¿sí? Hay una ausencia de cisternas de nuestra base de cráneo, ¿sí? No las vamos a observar, y va a haber una presión intracraneana o una hipertensión más bien del 63,2%, ¿sí? Entonces, la lesión tipo 3 de Marshall es la menos, es una tercera, o está como en cuarto lugar de frecuencia en cuestión de hipertensión intracraniana. La lesión difusa o tipo 4, decimos que el 2,1% también va a estar presente, o sea, es una incidencia muy, muy, muy baja, pero altamente incidente en hipertensión intracraniana. La línea media va a estar totalmente desviada, mayor a 5 milímetros en cuestión a observar una tomografía, y el 100% de los pacientes con una lesión difusa tipo 4 va a estar totalmente incidente en hipertensión. Bueno, cuando existe una masa evacuada, ¿sí? De cualquier tipo, el 24,5%
va a estar presente y la incidencia en cuanto a hipertensión intracraniana es del 65,2%. La masa no evacuada también decimos que el 13,8%, ya cuando existe una masa cerebral o un tumor, un tipo de tumor y una hemorragia intraparenquimatosa o un hematoma que puede haber un efecto de masa, hay una lesión mayor a 25 centímetros cúbicos que no es evacuada. Entonces, el tipo de lesiones que están por arriba de 25 centímetros cúbicos no evacuado nos da una incidencia de hipertensión intracraniana del 84,6%. En cuanto a la evaluación y manejo del trauma craneoencefálico, podemos evidenciar que mantener la vía, bueno, esto va en cuestión al ABCDE, ¿sí? Nuestras guías de ATLS nos hacen mención de este tipo de patologías, donde podemos decir que el ABCDE es nuestra evaluación primaria o tanto hospitalaria, ¿verdad? Entonces, mantener una vía aérea adecuada y una adecuada ventilación es nuestra A. La inmovilización de la columna cervical con un collarín y retirar hasta descartar algún tipo de lesión cervical incluye igualmente A. Entonces, vía aérea permeable y estabilización de la columna cervical es, se incluye dentro de la guía de ATLS del ABCD como en el A. Entonces, mantener la estabilidad hemodinámica con restitución hídrica en caso de hipotensión, pues esto ya es C, ¿verdad? El traumatismo craneoencefálico. La valoración neurológica, pues ya hicimos mención de la escala de Glasgow, pero ahora podemos dar la respuesta tanto pupilar, la función motora, como los reflejos osteotendinosos que están dentro de nuestra evaluación a nuestro paciente, ¿verdad? El reflejo pupilar, decimos que cuando existe isocoria, decimos que las pupilas de igual tamaño, ¿sí? Normales de 2 milímetros de diámetro, y cuando existen miosis, que son como puntiformes las pupilas, hay una dilatación, hay una contracción excesiva de nuestra reacción pupilar. Entonces, intoxicación por insecticida y otro tipo de drogas, eso pues puede ser. Sí, es importante hacer mención que después de una inducción de algún tipo de paciente por una secuencia de intubación rápida, el uso de anestésicos también nos puede dar unas pupilas muy puntiforme y miosis a la respuesta de la anestesia. Entonces, la midriasis también puede ser una dilatación excesiva de las pupilas y la falta de oxígeno es importante. Entonces, la intoxicación por alcohol industrial también es importante. Entonces, eh, es como nuestro dato importante. Cuando existe anisocoria, pupilas de tamaño desiguales, o sea, una puede estar miótica y otra midriática, entonces podemos sospechar de que hay un daño cerebral, un trauma craneoencefálico o un tipo de enfermedad cerebral, un evento cerebrovascular. Sí, una hemorragia principalmente importante a nivel cerebral. Entonces, un efecto de masa, un hematoma epidural, un hematoma subdural, una hemorragia intraparenquimatosa y nos puede dar un tipo de pupilas anisocóricas. Los criterios para realizar una tomografía en un trauma craneoencefálico podemos hacer mención de forma inmediata. Bueno, esto pues está un poco cargado, pero vamos a hacer un poco de mención de las más importantes, como la pérdida de la conciencia con duración de más de 5 minutos, que nosotros hayamos visto, ¿verdad? Por supuesto, porque si nos dice nuestro paramédico que nos lleva a la sala de emergencia que el paciente está como con pérdida de la conciencia, pues no es como relativamente creíble. Entonces necesitamos tener algo de seguridad que nosotros podamos descartar y podamos observar. La amnesia anterógrada o retrógrada que dure más de 5 minutos, pues cuando le preguntamos a un paciente que se recuerda anteriormente al accidente o posteriormente al accidente,
pues, perdón, solo anterior a, o sea, antes del accidente, pues si nos dice que no recuerda que dure más de 5 minutos, pues es un criterio. La letargia también es importante. El paciente que está totalmente letárgico es muy, muy, muy importante. 3 o más episodios de vómitos, pues también es importante. La sospecha clínica de lesión no accidental, igualmente, las convulsiones postraumáticas sin antecedentes de epilepsia, es importante, y o es un criterio de tomográfico para realizar ese tipo de estudio, y la escala de coma de Glasgow menor a 15 puntos, o sea, desde 14 para abajo, tenemos un criterio para poder realizar una tomografía. La sospecha de lesión en el cráneo abierto o deprimida también es importante cuando existe una fontanela muy tensa. Esto es más para pacientes pediátricos, ¿verdad? Cualquier signo de fractura en la base del cráneo o en el tímpano, ojos de mapache, fuga de líquido cefalorraquídeo y signos de Barrett también. El ERS neurológico focal, criterio de realizar una tomografía. Si es menor de 1 año, la presencia de un hematoma, edema o laceración de más de 5 centímetros en la cabeza, en los pacientes lactantes, pues también es un criterio de tomografía. Y el mecanismo peligroso de daño, o sea, dígase un accidente de tráfico a alta velocidad, caída mayor de 3 metros, etc. Y también la coagulopatía, ¿verdad? Antecedentes de sangrado o un evento, una enfermedad cerebrovascular, un evento cerebrovascular o accidente. En cuanto a los criterios para realizar rayos X, decimos que la edad menor de 1 año, la sospecha de maqueta infantil, pérdida de conciencia superior a 5 minutos, una crepitación o hundimiento, tanto como traumatismo facial grave, como la radiografía cervical está indicada cuando se sospeche posible en la lesión. Bueno, las radiografías de cráneo no deben ser usadas para diagnosticar lesión cerebral y no sustituyen la realización de una tomografía axial computarizada. Entonces, estudio de rayos X no va a sustituir una tomografía para poder descartar cualquier tipo de lesión. Bueno, en cuanto al traumatismo craneoencefálico, continuando, decimos que el manejo en nuestra unidad de cuidados intensivos pediátricos, pues la monitorización de la presión intracraneana es importante. El método estándar de monitorización es la colocación de un catéter intraventricular. Tratamiento de la hipertensión intracraneal. Eh, Nuestros objetivos es estar por debajo de 20 milímetros de mercurio y la presión de perfusión cerebral tiene que estar por arriba de los 60 milímetros de mercurio. Por debajo, pues favorece totalmente a la isquemia y nos vamos a pasar a través de las medidas de primera y segunda línea. Bueno, en cuanto al tratamiento de la hipertensión intracraneal, decimos que las medidas de primera línea va a ser favorecer un retorno venoso yugular, disminuir el consumo metabólico cerebral, ¿sí? Y mejorar la oxigenación cerebral a este nivel. Entonces, eso es nuestro tratamiento de primera línea. Continuando también, decimos que disminuir el edema es importante, ¿sí? Poner en semifolia a nuestro paciente, darle soluciones hipertónicas y dependiendo si el paciente está chocado, el uso del manitol. Calcular también la osmolaridad como la tonicidad es importante en este tipo de pacientes. La profilaxis anticonvulsiva también es referida al manejo neurotrauma y la profilaxis con fenitoína, como ya les había dicho, también es importante. Dosis recomendada para este medicamento es de 20 miligramos por kilo día en los primeros 7 días. El drenaje de líquido cefalorraquídeo, sí, por medio de un catéter intraventricular, también es importante. El bloqueo neuromuscular, igualmente, podemos referirlo como los bloqueadores, ¿sí? Ya sea un tipo de succinilcolina, becuronio, pancuronio, cualquier tipo de medicamento que tengamos presente o de inmediato para poder hacer el uso de un bloqueo neuromuscular. Las medidas de segunda línea, decimos que la hiperventilación
puede ser importante. ¿Por qué? Para ocasionar una hipocapnia que induce una vasoconstricción. Entonces, esto nos va a llevar a una disminución del flujo sanguíneo cerebral con lo que podría disminuir la presión intracraniana. Entonces, hacer una vasoconstricción, tendríamos como que totalmente los vasos colapsados por una vasoconstricción y el flujo va a disminuir. Entonces, relativamente mejoramos la presión intracraniana. La hipotermia, pues esto es bastante, pues difícil de manejar, pero en pacientes pediátricos no se va a recomendar de ninguna forma tener a pacientes hipotérmicos desde 32 a 33 centímetros. eh, ok. El coma barbitúrico también es importante, pacientes hemodinámicamente estables con una hipertensión intracraniana refractaria que también puede primera línea. Entonces, la cranectomía descompresiva que ya va hacia un tratamiento quirúrgico, cuando definitivamente el manejo de las medidas de primera y segunda línea fueron un fracaso. ¿De acuerdo? Entonces, en cuanto a los estudios de neuroimagen, pues tenemos una tomografía cerebral, la ventana ósea, la ventana cerebral propiamente, y descripción de todas estas imágenes. Bueno, una clasificación de Marshall, como lo había dicho previamente, y cómo evaluamos en las imágenes la simetría y anormalidades presentes en cada una de ellas. El volumen de sangrado, las cisternas, desviación de la línea media y elementos externos, pues son datos referentes para evaluación de un tipo de imagen. Los criterios de cirugía inmediata decimos que cuando existe un tipo de lesión en masa no evacuado epidural mayor de 30 ml, es indicación de tratamiento quirúrgico. Cuando no es evacuado un hematoma subdural mayor a 10 ml, también es un criterio para cirugía. Y la desviación mayor a 5 milímetros es igualmente criterio. Como también una masa cuando existe una masa intracerebral mayor de 50 ml. La lesión difusa, 1 o 4 con desviación, es importante y es un criterio. Bueno, los rayos X, como ya lo habíamos dicho, una tipo de resonancia, ¿sí? Tanto como trauma raquimedular como un trauma craneoencefálico, dependiendo de la indicación de nuestra patología. Clasificación de fracturas toracolumbares, ¿sí? A o SP, y el manejo, ¿sí? Un resumen de lo que habíamos dicho previamente en cuanto al manejo primario como las medidas secundarias. Bueno, esto es lo que les traía para ustedes el día de hoy, ¿verdad? Es un tema pues bastante complejo, pero importante tener en cuenta. En nuestro hospital San Juan de Dios, pues es un hospital altamente demandante para los pacientes traumatizados de todo tipo, tanto como automovilísticos, atropellamientos, por heridas de arma de fuego y otras causas principales que llegan a nuestra atención en nuestra sala de emergencias. Y pues espero que les haya gustado. Eh, Como bien les había dicho, mi nombre es Juan Mazariegos y es una parte del paciente politraumatizado al tema del neurotrauma, ¿verdad? Gracias por su atención.